Buenas tardes, licenciado. Bueno, les agradezco mucho su incorporación puntual a esta sesión de la clase del día de hoy. Vamos a continuar con, con los puntos que veníamos tratando anteriormente, principalmente con relación al tema de los elementos que conforman el Estado. Eh, Pareciera que no hay mucha complicación en poder comprender desde el punto de vista jurídico, sociológico, político, a la población y al territorio. Y pareciera como que podría darnos un poquito de más complejidad el elemento derecho o o el elemento de soberanía. Pero no es tan sencillo tampoco. Fíjense que depende de quién sea el autor del que nosotros podamos auxiliarnos. Si nosotros utilizamos eh, fundamentos doctrinarios de autores nacionales, pues probablemente pudiéramos encontrar palabras un poco más accesibles para la comprensión de este tipo de elementos. En cambio, si por ejemplo nos vamos a la teoría general del Estado de Hans Kelsen, que se podría decir que es la Biblia de este tema, pues sí tiene muchos elementos filosóficos más complejos y más completos que de alguna manera pues nos van a crear ciertas eh, preguntas, ciertas dudas. Yo pues en todo caso sí siempre trato de basarme tanto en el libro guatemalteco, pues que a la larga no está muy completo, el de Gerardo Prado, pero sí principalmente en la teoría general del Estado de Hans Kelsen. Ustedes saben que Hans Kelsen fue el creador del derecho positivo, ¿verdad? Y también uno de los que promovieron precursores de la división de los poderes del Estado desde Montesquieu hasta la época de Kelsen, y otra de los aportes que al, al derecho le dio Hans Kelsen fue la creación de del Tribunal Constitucional, lo que actualmente para nosotros es la Corte de Constitucionalidad, y los sistemas de control constitucional difuso o concentrado, ¿verdad? Entonces, esos aportes tan grandes que a la ciencia del derecho le dio Hans Kelsen, la jerarquización de las normas, por ejemplo, y muchos otros aportes. Como estamos empezando la clase del día de hoy, yo evito hacer la presentación desde un inicio porque normalmente tengo que estar aceptando a algunos compañeros que se conectan un poquito más tarde de la hora de inicio. Entonces tendría que estar separando la presentación para estar aceptando a compañeros que solicitan su ingreso. Ya busqué cómo solucionar ese problema, pero según me decía el tutorial, que no puedo no puedo programar el Meet para que reciba automáticamente a todos, porque no todos nosotros tenemos correo institucional, ¿verdad? Entonces eso también puede ocasionar problemas. Entonces yo sí tengo correo institucional y dentro de ese correo institucional pues está mi plataforma Meet de Google, pero no todos. De hecho, cuando yo hago una admisión de alguno de los compañeros, pues normalmente dice que son ajenos a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese problema no se ha solucionado. No sé cómo estarán ustedes con sus demás docentes, pero aparentemente hay varios compañeros que no tienen un correo institucional y pues eso dificulta un poquito. Pero bueno, ya llevamos 5 minutos del horario de clase. Yo creo que vamos a dar unos 3 minutos más para poder ya hacer la presentación y pues irnos un poquito más rápido. Yo les comentaba hace un momento eh, sobre el tema de los elementos del Estado. Ya en una forma muy general, vimos la semana pasada
el elemento poblacional o el elemento población humana dentro de determinado estado. Y nos fuimos también a alguna normativa jurídica en Guatemala que regula este elemento del Estado, que es la población. Y pudimos ver doctrinariamente y también legalmente cómo la población humana dentro de determinado territorio de un estado, pues puede ser de tránsito, puede ser temporal, puede ser definitiva, eh, y las categorías de si es oriundo o nativo de determinado territorio o si adquirió esa nacionalidad o esa ciudadanía y todos estos aspectos. El día de hoy vamos a tratar el tema de el otro elemento, el segundo elemento, por denominarle de alguna manera, que es el territorio. Y pues el territorio tampoco creería que debería de darnos mayor complejidad o mayor problema de comprensión, pero no es tan sencillo, porque recuérdense que no es solo de hablar de una población humana, tampoco es solo de hablar en forma individual de un territorio determinado, sino que tenemos que integrar a los elementos, tanto poblacional, humano, como territorio, a determinado estado, porque no podríamos concebir la aplicación del derecho a una población dentro de determinado territorio si no se hace esa conexión entre todos sus elementos, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando hablamos también del tercer elemento, pues ahí tiene varias denominaciones o varias formas de cómo conceptualizarlo, cómo poder nosotros comprenderlo. En términos generales, siempre decimos que el Estado es la aplicación del derecho a una población dentro de determinado territorio. Pero ese elemento derecho no se queda solo como derecho, ¿verdad? O sea, tiene muchas ramificaciones, definiciones, sinónimos de cómo aplicarse. Bueno, no nos debemos de perder. El día de hoy, como les dije, vamos a hablar un poco con relación a el territorio o la teoría del territorio dentro de un Estado. Esto lo regula en su teoría general del Estado Hans Kelsen y lo denomina el ámbito de validez del orden estatal. Menciona la teoría del territorio y el pueblo del Estado. Y Kelsen hace una subdivisión en, de 5 partes. La primera, el espacio y el tiempo como contenidos de la norma jurídica. Y efectivamente, la norma jurídica que el Estado aplica a determinada población dentro de determinado territorio tiene que tener una aplicación tanto en el ámbito temporal como en el ámbito territorial. Ustedes saben que las normas jurídicas tienen un periodo de tiempo de vigencia. Una vez la norma esté vigente es de aplicación, pero una vez pierda su vigencia ya no se puede aplicar. Y con relación al territorio también, pues o sea, no se puede aplicar una ley indiscriminadamente sobre una cantidad y, no determinada de territorio. ¿No? La ley también se aplica no solo dentro del ámbito espacial, sino también dentro del ámbito temporal y el ámbito territorial de determinado territorio. El segundo elemento que Hans Kelsen nos menciona es el territorio del Estado como ámbito espacial de validez de un orden jurídico. El tercero, el territorio del Estado como superficie o espacio tridimensional, o sea, las fronteras. Y lo menciona tridimensional porque normalmente dividimos a estos elementos del Estado en 3, pero tienen que estar concatenados. No podemos concebir un Estado sin tener íntima relación su elemento población humana, su elemento territorio y su elemento derecho. La cuarta división que hace Kelsen es la validez de un orden estatal o jurídico extranjero dentro del propio territorio. Y aquí podríamos interpretar la aplicación de leyes de derecho internacional a un estado determinado, que en Guatemala pues la propia constitución lo regula, los convenios y tratados internacionales que son ratificados por el Congreso de la República tienen aplicación dentro del ámbito
espacial y temporal y territorial de Guatemala. Y finalmente, el derecho internacional y el territorio del Estado. Esto que les estoy mencionando, pues es como Hans Kelsen visualiza desde ese momento que hace este análisis de cómo se aplican el elemento derecho dentro de un territorio determinado para una población determinada. Ok, vamos a iniciar. Si hubiese necesidad de que algunos compañeros todavía pues insistan en en que sean aceptados para ingresar, pues con mucho gusto voy a hacerlo, solo que tendría que interrumpir brevemente la presentación. Como siempre, para no estar, porque ya me pasó en alguna ocasión, de que yo supuestamente estoy proyectando y de repente como a la media hora o a la hora me dicen más de alguno el link, pero no se ve la presentación. Entonces mi pregunta normalmente, ¿pero por qué no me lo dijo antes? Entonces ahora mejor para evitarme esos contratiempos, mejor les pregunto. Solo si me pudieran contestar brevemente, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Muy bien. licenciado. ¿Cuál es el elemento que vamos a ver el día de hoy de los elementos fundamentales del Estado? El territorio, licenciado. Correcto. Bueno, entonces vamos a iniciar como siempre con algunas definiciones doctrinarias importantes y pues para no perdernos mucho, porque sobre territorio como un elemento del Estado, pues encontramos infinidad de definiciones, pero las vamos a tomar las más importantes de nuestros libros guías, que es el libro de Teoría del Estado de Gerardo Prado y el libro de Teoría General del Estado de Hans Kelsen. Sobre esos dos textos doctrinarios, pues sacamos unas 2 o 3 definiciones que podríamos ir comentando en el transcurso de esta presentación. Bueno, estamos hablando entonces del segundo elemento. Aquí podría yo interrumpir y decir que el orden de los factores no altera el producto. No necesariamente la población es el primer elemento y el territorio es el segundo, porque si nos vamos a una aplicación, ¿qué fue primero, la población o el territorio? Pues por supuesto, tuvo que haber sido primero el territorio, que el planeta Tierra, que es donde habitamos, evidentemente se formó antes que los seres humanos, ¿verdad? Entonces, aquí no vamos a aplicar qué es primero, sino normalmente utilizamos como tal vez algún grado de importancia a la población, porque también filosóficamente no tendría razón de ser un Estado y un territorio y aplicación de ley si no hay población a quien aplicársela. O sea, imagínense que solo hay gobernantes, pero no hay pueblo a quien gobernar. Entonces, no habría razón de ser del Estado. Entonces, por eso, pues, les insisto que no necesariamente tenemos que seguir un orden de que primero la población, el territorio y el elemento derecho, pero, pues, para mejor comprensión, pues, utilizamos ese orden. Gerardo Prado, en su obra Teoría del Estado, menciona que constituye el soporte físico de las comunidades políticas. Señalamos como una tentativa inicial del concepto territorio, uno de los elementos del Estado. No se entiende mucho. Algunos autores lo califican como elemento previo del Estado y su estudio está adjudicado a ciencias como la geografía, la geología y la geopolítica. Bueno, eso es lo que nos dice Gerardo Prado, que pues evidentemente Gerardo Prado lo que hizo fue utilizar varia información de varios autores y pues así hizo su texto. Entonces es una concatenación de conceptos variados. Por eso es que muchas veces no se comprende mucho. Pero Hans Kelsen sí ya va más al grano y por eso yo le cito 2 definiciones de Hans Kelsen de la teoría general del Estado. Según Hans Kelsen, el territorio es el ámbito de validez espacial de un sistema normativo. La norma
la norma jurídica positiva, el derecho positivo, pues se aplica, pero en el ámbito espacial y temporal. Entonces podemos decir, la ley se aplica a todos los ciudadanos dentro de determinado territorio. Por eso es que aquí habla que es el ámbito donde se aplica la normativa jurídica, el sistema normativo. Sigue diciendo que es el espacio geográfico en el cual se despliega la acción soberana. Permite saber hasta dónde puede llegar la acción del poder público. La noción del territorio implica la existencia de límites, que podríamos interpretar como fronteras. Es la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada la población. Desde este concepto político, el componente esencial para la formación de un Estado. Tiene varias palabras, tiene varias oraciones, pero sí se entiende esta definición. Para empezar, el territorio es un elemento del Estado, es un elemento esencial para que exista un Estado. Por otro lado, es el ámbito geográfico o la delimitación geográfica, o sea, la circunscripción de determinado territorio en el cual se va a aplicar la norma jurídica o el sistema normativo jurídico. El Estado, que es dirigido por los funcionarios públicos, por el presidente de la República, por los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, por la administración pública, por la soberanía del pueblo que la delegan sus gobernantes, va a aplicar el derecho, va a aplicar la norma jurídica, va a aplicar el sistema normativo en el ámbito espacial, territorial y temporal de validez. También Kelsen describe el territorio estatal como un espacio tridimensional, eso lo mencionaba hace un momento, porque no podríamos concebir un Estado sin población, o un Estado sin territorio, o un Estado sin derecho, ¿verdad? O sea, tiene que ser tridimensional, es concatenado estos elementos esenciales para la conformación de un Estado. Como resumen de su posición, se ha dicho que la validez de las normas del ordenamiento estatal se entiende tanto a lo largo y a lo ancho de la superficie terrestre, como también en altura y profundidad. Aproximadamente el espacio del Estado se representa como un cono invertido. Su vértice está en el centro de la Tierra. La superficie exterior varía según las fronteras. Corresponde al Estado tanto el subsuelo como el espacio aéreo por encima de la superficie. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué esta aclaración que hace Kelsen? Porque nosotros comprendemos como territorio dentro de un Estado la delimitación territorial, o sea, las fronteras terrestres, tierra, lo que significa que está sobre el suelo. Pero recordemos que también la soberanía del Estado se aplica para arriba, o sea, el espacio aéreo, para abajo, el suelo, el subsuelo y todas estas superficies o plataformas que están abajo, como también inclusive los límites del mar, que por ejemplo Guatemala, que tiene la bendición de tener acceso a dos océanos, al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, también la delimitación de la soberanía del Estado también se aplica sobre los límites del mar. Entonces, por eso es que Kelsen habla de un ámbito de validez espacial de la norma jurídica dentro de determinado territorio. Al final, aquí con color negro dice que en conclusión formarían el territorio estatal, el suelo, o sea, la tierra, las aguas interiores, o sea, los ríos, lagos, todo lo que está dentro del territorio, el subsuelo, el mar territorial, la plataforma continental y el espacio aéreo. Todo esto conforma el territorio como un elemento del Estado.
al final de esta clase del día de hoy vamos a ver algunas disposiciones legales, tanto en nuestra Constitución como en algunas leyes de rango ordinario, donde pues, se establece lo relacionado a qué comprende el elemento territorial en el Estado de Guatemala, porque precisamente el Estado utiliza la norma jurídica para aplicarse en su territorio para regir la conducta de la persona humana o de la población. Entonces lo vemos invertido también. El territorio es el ámbito espacial para la aplicación del derecho para determinada población que en ese lugar se encuentra. Voy a suspender un segundo. Ok. Ahora, el territorio también tiene diferentes formas de ser definido, porque lo podríamos ver desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista filosófico. Entonces, no es solo desde un ámbito de que puede ser visualizado este elemento del Estado. Por ejemplo, desde el punto de vista político, se define como el espacio geográfico delimitado en el que se encuentra sentada la población, desde el punto de vista político. ¿Y quién regula el punto de vista político? La Constitución. La Constitución política es la que visualiza estos elementos desde esa óptica del tema político. Entonces, es tan sencillo como decir que la delimitación geográfica donde se encuentra asentada determinada población para la aplicación del derecho. Dentro de esta concepción es componente esencial e indispensable para la formación de un Estado, puesto que sin un territorio que gobernar no existiría Estado. En sentido estricto, es el espacio dentro del cual un Estado está facultado para ejecutar actos coactivos, con exclusión de los otros Estados. Entonces, desde ese punto de vista político, nuestra Constitución nos regula cuál es la delimitación del territorio donde se aplica la ley para Guatemala. Por ejemplo, si lo estamos hablando desde el punto de vista de nuestro Estado. Es esta circunscripción donde se va a aplicar la norma jurídica en un sentido estricto. La etimología de la palabra territorio, ¿de dónde viene el término territorio? Como la mayoría de nuestras definiciones de derecho, porque nosotros tenemos una tradición, como se los he mencionado, de derecho romano, germano canónico. Entonces, viene normalmente del latín romano. Y la palabra territorio proviene, según los estudios, del latín territorium, que es una porción de la superficie terrestre que pertenece a un país, una provincia, una región, etc. No hay complicación. Territorio de territorium, que precisamente es este ámbito espacial de validez de la norma dentro de determinada área territorial. Desde el punto de vista político o geográfico, que es lo que le mencionaba hace un momento, la noción de territorio puede entenderse a nivel político o geográfico. Para la política, el territorio es la delimitación en la cual existe una población asentada y que depende de una autoridad competente. En la geografía, por ejemplo, la definición de territorio puede utilizarse como sinónimo de lugar, espacio, región, paisaje, paraje, hacienda, etcétera. Todas estas definiciones que podrían asentarse desde el punto de vista geográfico. Ahora hablemos brevemente sobre los elementos del elemento de territorio como un elemento del Estado y las teorías de cómo se logró
filosóficamente, sociológicamente y políticamente conceptualizar al territorio como un elemento del Estado, porque no es así nomás. O sea, cuando se configura la idea de crear un Estado para gobernar, para llevar el bien común a una población determinada en un territorio determinado, pues esto tuvo una serie de pasos para poder conceptualizar precisamente que estos elementos conformarían lo que iba a ser un Estado dentro de determinado ente soberano. Y dentro de estas teorías encontramos la teoría del territorio sujeto, la teoría del territorio objeto, la del territorio límite y la teoría de la competencia, que es la que nosotros aplicamos o que es la más aceptada en la mayoría de latitudes. La primera, la teoría del territorio sujeto, o sea, del territorio y la persona humana, la concibe como la propia expresión de la personalidad del Estado, ya que solo en un territorio concreto, autónomo e independiente, puede expresar su voluntad y hacerla obedecer. Esta es defendida por Lombard, por Donati, por Faucelli, por Cavaglieri, entre otros. Entonces, es en una forma muy específica de que la teoría del territorio sujeto considera que ahí es donde se inicia la conceptualización de este elemento como parte del Estado. La otra teoría que le subsigue, que es la del territorio objeto, la considera como una especie de dominio o propiedad del Estado. De hecho, el Estado ejerce ese control sobre el territorio. Por eso es que sabemos que el Estado puede inclusive expropiar propiedad privada. El Estado puede disponer de la propiedad de la tierra, del territorio que no es propiedad privada. Entonces, lo ve desde un punto de vista del poder coercitivo del Estado sobre el territorio y sobre la población. Esta teoría del territorio objeto pues es más aplicada en estados totalitarios y podría mencionar, sin temor a equivocarme, por ejemplo, de los países socialistas, como podríamos visualizar Corea del Norte, China popular y Rusia, por darles unos ejemplos. Pero tampoco nos extrañe ver en países más cercanos a nuestras culturas, como por ejemplo Nicaragua o Venezuela, en donde el Estado pues se apodera de muchos bienes que pertenecen a la persona individual como propiedad privada y utilizan las finanzas, la banca, la industria y pues utilizan el territorio como un dominio o propiedad del Estado. Ya no se respeta la propiedad privada propiamente dicha y no obstante que la propiedad privada se considera, se recuerdan ustedes por algunas teorías, que fue la que dio origen a la creación del Estado. La otra teoría que se denomina del territorio límite, que es la que menciona que es la circunscripción natural donde se ejerce el poder del Estado. Entonces esta sí va como concatenando las dos anteriores y indica pues que la aplicación de la norma se va a hacer dentro de un ámbito espacial y territorial dentro de las fronteras de un determinado Estado. Y la de teoría de la competencia, que como les mencionaba, que es la más aceptada, considera el territorio como una porción de la superficie terrestre sobre la que se aplica con posibilidad real de ejecución el ordenamiento jurídico del Estado, que es lo que conocemos hoy en día. Y cuando leamos la Constitución y algunas otras disposiciones de rango ordinario dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues vamos a darnos cuenta que efectivamente esta teoría es la que más se aplica y que viene siendo como una concatenación de las anteriores, ¿verdad? No es antagónica, no es contradictoria, no choca con las anteriores teorías, pero sí la competencia en términos generales dentro del ámbito jurídico
significa que es la facultad que se tiene de actuar. Competencia, o sea, si a usted le dicen que usted tiene competencia para determinado asunto, es porque usted tiene las facultades para poder realizarlo. La competencia es la aplicación que el Estado realiza sobre la norma para regir la conducta de las personas. Y por eso es que se menciona en esta definición de la teoría de la competencia, que es precisamente esa delimitación jurisdiccional de aplicación de la norma. Siempre hablando del mismo término, el territorio del Estado en sentido estricto y en sentido amplio. Cómo se interpreta dentro de estos ámbitos de aplicación. El territorio del Estado en sentido estricto es el espacio dentro del cual un Estado está facultado para ejecutar actos coactivos basados en su ordenamiento jurídico, con exclusión de otros estados. Norma jurídica o ordenamiento jurídico o ley es lo que aplica el Estado dentro de un determinado espacio territorial vigente. Y habla acá sobre actos coactivos, porque definitivamente el Estado tiene poder coercitivo. O sea, si el Estado no pudiera imponer a las personas determinados temas jurídicos o determinados temas que la norma establece, entonces no tendría la calidad de regir la conducta de las personas, porque si no tiene poder coactivo o coercitivo, no serviría de nada. Por eso es que la autoridad debe respetarse, y esto ha venido siendo así, tanto dentro del derecho natural como dentro del derecho positivo a través de los tiempos. Ahora el territorio en sentido amplio son las áreas en las cuales, con ciertas restricciones, todos los estados están facultados para realizar sus actos coactivos o coercitivos. Tales áreas son el mar o alta mar y los territorios que tienen carácter de tierras no estatales, en cuanto no pertenecen jurídicamente a ningún estado en particular. Ya, podríamos mencionar áreas no delimitadas, por ejemplo, los continentes, el continente americano sin delimitación de fronteras entre cada estado, es un territorio, o sea, es el territorio americano, pero no se puede aplicar la norma jurídica en todo el territorio del continente americano. Cada estado tiene su delimitación dentro de un ámbito temporal y espacial de validez. Entonces, por eso es que les mencionaba, si lo definimos o lo conceptualizamos en sentido amplio, pues podríamos decir el territorio de Europa, el territorio de Asia o delimitaciones más amplias, sin respetar fronteras. Pero es solo una forma de cómo poder visualizarlo, pero ya no va a ser como un elemento del Estado, porque para que sea elemento del Estado, tiene que tener una delimitación. No puede ser indefinido, no puede transportarse más allá de determinadas fronteras, ¿verdad? También quisiera mencionarles que, como lo decía Hans Kelsen en su definición sobre el territorio, que está dividido, comprendido, no solo en el espacio físico, sino también en el espacio aéreo y en el espacio jurídico. Y menciona al respecto. Espacio terrestre comprende el suelo y el subsuelo, la tierra donde estamos parados, dentro de nuestras fronteras, dentro de nuestra delimitación territorial. El espacio aéreo es la porción de la atmósfera terrestre, el espacio aéreo. Eso es muy común escucharlo recientemente con relación al conflicto bélico desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en donde, por ejemplo, ya muchos estados que conforman la OTAN o el propio Estados Unidos, pues han prohibido que los aviones rusos se trasladen por espacio aéreo de varios de estos estados. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? El espacio aéreo también es parte del territorio de un estado. Y desde el espacio jurídico, lugares que los tratados y las costumbres internacionales
reconocen como parte de la jurisdicción estatal. Al respecto, el artículo 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere precisamente a estos aspectos y señala la norma constitucional que se las transcribo en esta presentación: de la soberanía y el territorio, artículo 142 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Señala esta norma constitucional guatemalteca: el Estado ejerce plena soberanía sobre a. el territorio nacional integrado por suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. B. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Y C. Los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelos marinos y los existentes en aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme la práctica internacional. Ustedes pueden analizar y evidenciar en este texto constitucional del artículo 142, voy a regresar, que aplica precisamente esta división del territorio como un elemento del Estado: espacio terrestre, espacio aéreo y espacio jurídico. Se aplica precisamente en esta disposición del artículo 142 constitucional. Esa división doctrinaria, esa división que nos menciona Hans Kelsen, se realizó por parte del poder constituyente originario, que fue la creadora de esta constitución, como parte de la soberanía y del territorio. ¿Y por qué la soberanía? Porque recuérdense que el poder lo tiene en un país como en un estado como el de Guatemala, lo ejerce la población, pero lo delega en sus gobernantes, que se dividen en tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, para que se aplique la norma jurídica dentro del territorio de Guatemala, del Estado de Guatemala. También podríamos ver la figura del territorio como un elemento material, y como lo menciona la Constitución, comprende el suelo, el subsuelo, las aguas y el espacio aéreo. Desde el punto de vista natural, el territorio es un espacio geográfico en el que se produce y desenvuelve el fenómeno del Estado. Y desde el punto de vista jurídico, el territorio es el ámbito donde se aplica su poder. Todo esto regulado en el artículo anterior, en el 142 constitucional. También es importante hablar sobre la delimitación, que lo haremos un poco más profundo, y que lo contemplamos o lo visualizamos jurídicamente como fronteras. Las fronteras son aquella delimitación del territorio dentro de determinado estado, y son las líneas imaginarias que se trazan en los confines de un país y que lo separan del o de los países vecinos, delimitando así el territorio en el que se ejerce la soberanía de cada estado. Guatemala es un país que limita con 4 países distintos: México al norte y al oeste, Belice al este, El Salvador al sur y con Honduras al este. Adicionalmente, también tenemos dentro de nuestras fronteras comunicación con el Océano Pacífico y con el Océano Atlántico. Hay un micrófono encendido, jóvenes, por favor. Jasmine Orellana, tu micrófono está... Gracias. Entonces, el territorio posee límites o fronteras, delimitaciones que precisan con exactitud
el alcance de cada país y los cuales pueden dividirse de la siguiente manera. O sea, los límites territoriales o las fronteras dentro de determinado territorio que conforman un estado pueden ser límites o fronteras, ya sean naturales o artificiales. Si nosotros vemos nuestro país o el mapa de Guatemala, tiene fronteras digamos, rectas, y hay algunas que son naturales, las que son creadas por las disposiciones legales, y otras que, por ejemplo, aplican un lago, un río, como parte de una frontera. Estas delimitaciones naturales son accidentes geográficos, por ejemplo, ríos, montañas, cuchillas, cordilleras, lagunas, lagos, lo que nosotros conocemos como fronteras o límites naturales. Y los artificiales, que surgen de convenciones entre los estados, son líneas imaginarias, por ejemplo, mojones, calles, etc. Así se pueden observar en las zonas de fronteras secas de nuestro país. Por ejemplo, el límite con Belice. Con Belice ustedes pueden ubicarlo como una delimitación recta, solo tiene una pequeña accidente dentro de la línea recta. Si nos lo visualizamos en el Petén para la frontera con México, también son líneas rectas. Y hay algunas otras, como también con México, que se divide por ríos. Y entonces estas podrían claramente ubicarse como límites naturales o límites artificiales. A partir de la superficie terrestre se encuentran 3 espacios marítimos. Estoy hablando de las delimitaciones del área con el mar. Aguas interiores, mar territorial y alta mar, que claramente lo establece también la Constitución. ¿Qué es una y qué es otra? Las aguas interiores, que ya hemos mencionado varias veces, son todos aquellos áreas de agua, de afluentes de agua, que están dentro de la delimitación del territorio determinado, como por ejemplo los puertos, golfos, mares interiores, ríos, lagos, arroyos, sobre los cuales el Estado ejerce su soberanía. Aquí podríamos visualizar en nuestro país el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, eh, la isla de Flores, que está rodeada por un lago. Hay ríos que están dentro de la delimitación. Entonces, todo esto que está dentro de la circunscripción territorial se conoce como aguas interiores. Ahora, el mar territorial es una franja paralela a la costa que se extiende fuera de su territorio con sus aguas interiores o a una zona adyacente a sus costas, donde el Estado ejerce su soberanía. La extensión del mar territorial acordada internacionalmente es de 200 millas marítimas. Y nosotros, nuevamente, en forma imaginaria, recordamos cómo es nuestro mapa de Guatemala, del territorio del estado de Guatemala. Podríamos tal vez ubicarnos en la parte del sur del país, donde encontramos a los departamentos de Santa Rosa, de Escuintla, y en toda esta área podríamos nosotros imaginarnos que en la playa, a partir de donde empieza el mar, tenemos que contar 200 millas marítimas que viene a aplicar dentro del derecho internacional como parte del territorio del Estado, ¿verdad? Por eso todas las embarcaciones que entren dentro de esta franja territorial tienen que tener autorización. O sea, no es factible de que personas de naves de otras latitudes, de otros estados, ingresen dentro de este mar territorial de un estado soberano sin la autorización respectiva. Y el alta mar, que es después de esta franja internacional que comprende el mar territorial, que se conoce como alta mar, y de ahí ya no aplica la norma jurídica de determinado estado. Ahí la soberanía y la jurisdicción del estado queda libre.
ya son costas son áreas territoriales fuera de la jurisdicción y de la soberanía de los estados, ¿verdad? Esto pertenece a todos los estados, lo que se conoce como el alta mar, libertad de navegación, de pesca, de volar sobre alta mar, que en el tema del narcotráfico pues es muy aplicado, ¿verdad? O sea, la mayoría de naves que utilizan el trasiego de drogas, pues lo hacen en alta mar, precisamente porque ahí no puede haber aplicación del derecho interno de los estados, ¿verdad? Esas son una de las razones por las cuales se utiliza de esa manera. También no dejemos de tomar en cuenta lo que regula nuestra Constitución sobre el suelo y el subsuelo, que esto también tiene mucha aplicación dentro del derecho y el ámbito de aplicación de la norma, por ejemplo, con el derecho minero, porque en Guatemala es uno de los países donde ha sufrido mayor explotación en este rubro de la minería. Y lo más lamentable es que no lo hace el Estado guatemalteco, porque ¿cómo es posible que yo tengo en mi casa un área donde puedo extraer oro, por mencionarles un ejemplo, pero yo se lo doy a un extranjero para que él venga y saque ese oro en mi propiedad, en mi territorio? En lugar de hacerlo yo, permito que alguien más lo haga. Lo que pasa es que él tiene instrumentos de trabajo, yo no los tengo. Pero ¿por qué no los adquiero? ¿Por qué no se los alquilo a él y yo hago la explotación? Pero pues es un tema muy amplio y esto ha sido objeto de mucha violencia en nuestro país. De hecho, se sabe que una minera canadiense recientemente pues también pudo influenciar o influir dentro del organismo ejecutivo en determinadas áreas en conflicto para pues crear estados de excepción donde la población no pueda evitar ser saqueada dentro de sus límites territoriales, por ejemplo, el subsuelo. Con relación a esta área territorial dentro de un estado, se comprende que se extiende hasta el centro de la tierra, o sea, hacia abajo. Pero sí tiene delimitaciones, ¿verdad? Pero normalmente por eso es que decía Kelsen que se podría ubicar como un cono invertido. Y entonces el espacio aéreo, el espacio territorial y el espacio del subsuelo, donde se va a aplicar la soberanía del Estado. Se menciona acá también que de esta manera, por ejemplo, los yacimientos de minerales, hidrocarburos, no son propiedad de los particulares, sino del Estado. Con relación a el elemento territorio dentro de un estado, también está el espacio aéreo. Ya habíamos hablado de las áreas fluviales, acuáticas, tanto interiores como exteriores, del subsuelo, pero también es importante mencionar, como lo regula la propia Constitución, el espacio aéreo, que también forma parte del elemento del ámbito temporal de validez de la norma jurídica dentro de determinado estado. Con relación al espacio aéreo, desde la Convención de París de 1919 se reconoció que todo estado tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico situado por encima de su territorio. Ubiquemos nuestras fronteras imaginariamente. Hacia arriba es el espacio aéreo. Por ejemplo, una aeronave que necesita sobrevolar un espacio aéreo de un determinado país deberá obtener autorización. De lo contrario, ese estado tiene derecho a ejercer su autoridad coercitiva aplicando las disposiciones correspondientes. Es lo mismo que el espacio marítimo, ¿verdad? O sea, se tiene que respetar la soberanía de los estados. Ahorita con el tema de la pandemia, ustedes recordarán que los estados pusieron sus normas de control para la prevención de la pandemia. Y cada estado ponía sus disposiciones de qué requisitos tenían que cumplir los ciudadanos de otro estado para ingresar al territorio guatemalteco. Y pues se hizo esas disposiciones. Habían países donde no se solicitaba prueba COVID,
habían otros donde sí se solicitaba esa prueba, habían, por ejemplo, en la actualidad hay países de Europa y de Estados Unidos y otros aliados a estos países que, por ejemplo, no aceptan la vacuna rusa. Y ahorita con este conflicto internacional, pues creo que mucho menos lo van a aceptar. Pero bueno, lo pongo de ejemplo como aquellas disposiciones soberanas de cada estado. Y el espacio aéreo es parte del territorio de determinado estado. Soberanía y clases de territorio. El artículo 141 de la Constitución menciona que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Entre ellos no habrá subordinación alguna. Y dentro de las clases de las divisiones de territorios que nos regula la doctrina, encontramos territorios nacionales, estatales, regionales, provinciales, municipales, etc. Otras definiciones o divisiones que la doctrina reconoce para poder conceptualizar qué clase de territorios hay. Está, por ejemplo, en algunos otros estados, el condominio, la colonia, tenencia de arrendamiento, esfera de influencia de la zona denominada por los intereses nacionales de una potencia extranjera donde ésta no tiene soberanía, el protectorado, por ejemplo, etc. Ahora, si nos vamos a las disposiciones que en nuestra legislación se contempla con relación a el territorio de Guatemala, cuáles son las delimitaciones tanto territoriales, adyacentes, subyacentes, espacio aéreo, etcétera, podríamos mencionar principalmente a la Constitución Política de la República de Guatemala, que como ustedes saben, es el objetivo del Estado. O sea, no podríamos conceptualizar el Estado sin su tercer elemento, que es el derecho plasmado en una Constitución. Y de ahí para abajo, pues toda la normativa o todo el ordenamiento jurídico. Pero sin Constitución no podríamos entender, comprender o aplicar el concepto de derecho dentro de un determinado Estado. También el Código Municipal, porque recuérdense que el Estado, pues, que está regido por una Constitución, pues también tiene divisiones administrativas. Y en Guatemala, por ejemplo, no estamos divididos, no somos un Estado federado que está compuesto por varios estados, sino nosotros somos un Estado unitario. Y aquí nos dividimos administrativa y territorialmente por municipios y por departamentos. Y esto está regulado en el Código Municipal. Y la descentralización de la aplicación de la norma y de la administración pública está regulada en los tres poderes del Estado, pero también en el poder municipal, que cada municipio dentro del territorio del Estado de Guatemala, pues está gobernado desde el ámbito del municipalismo por municipalidades, por alcaldes y corporaciones municipales. También otra disposición de rango ordinario es la Ley del Registro de Información Catastral, que pues es una institución más reciente, pero que también pues tiene bases constitucionales y que se dedica precisamente a hacer ese control de las delimitaciones territoriales dentro del Estado de Guatemala. El registro de información catastral, más conocido como el RIC, pues trata de tener planificado todo el territorio guatemalteco. Aquí en Guatemala, principalmente para los notarios, durante la historia ha sido muy común tener que titular supletoriamente determinadas fracciones de terreno, porque resulta que en Guatemala no todo está registrado. Así como les mencionaba el día lunes sobre el subregistro de personas individuales, de igual manera podemos encontrar el subregistro de tierras.
porque no están registrados y muchos solo son poseedores, pero no tienen la calidad de propietarios porque no están inscritos en el Registro General de la Propiedad todos estos bienes inmuebles. Entonces, precisamente esa es una de las funciones principales del RIC, Registro de Información Catastral. Aquí con blanco cito algunas de otras disposiciones legales dentro de nuestro ordenamiento jurídico que también regulan de una o de otra manera este elemento territorial dentro del Estado de Guatemala. Por ejemplo, la ley preliminar de regionalización, que es una ley bastante antigua, la ley general de descentralización, la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural, que también es una especie de descentralización del Ejecutivo, la ley de áreas protegidas y sus reformas, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, la ley de tránsito, el Código de Salud, la ley de parcelamientos urbanos, la ley de vivienda y asentamientos humanos, etcétera. O sea, disposiciones jurídicas, legales dentro del Estado de Guatemala que regulan de una u otra manera el tema territorial, pues hay varias, ¿verdad? Y dentro de ellas, pues cito algunas. Todas estas pues, no las vamos a ver porque no es una clase de derecho administrativo, pero sí pues para que tengan ustedes el conocimiento de qué disposiciones de alguna u otra manera pues regulan el tema territorial dentro del Estado de Guatemala. Ahora, si alguno de ustedes tuviera la posibilidad de poder ubicar y leer cada una de estas disposiciones legales, pues sería interesantísimo, ¿verdad? Para cultura general. Entonces, dentro de las disposiciones que mencioné de la Constitución, el Código Municipal y la Ley del Registro de Información Catastral, mencionamos los artículos más importantes con relación a este elemento del Estado que es el territorio. Y el artículo 121 constitucional refiere a bienes del Estado y menciona que son bienes del Estado: A, los de dominio público; B, las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio; lagos, ríos navegables y sus riberas; los ríos, vertientes y arroyos que sirven de límite internacional de la República; las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico; las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley; y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley. C, las que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los municipios y de las entidades descentralizadas o autónomas. D, la zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. F, los monumentos y la S ya no tiene que ver, ni el G ni el H, pero se pueden ustedes dar cuenta en este artículo constitucional que todas las delimitaciones de lo que comprende el territorio como un elemento del Estado pertenecen al Estado. Y es muy importante aquí reflejar, por ejemplo, el tema de todas las, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales. Todos estos que pertenecen al Estado, pero que los explotan mineras de otros estados y que nos dan porcentajes risibles de ganancia cuando lo que están haciendo es llevándose nuestras riquezas naturales dentro de nuestro territorio. Lamentable, pero es una realidad. Reservas territoriales del Estado en el artículo 122 constitucional. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas,
de 200 metros alrededor de las orillas de lagos, y de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Y se exceptúan de estos las expresadas como reservas, los inmuebles situados en las zonas urbanas, los bienes que estén registrados como propiedad privada en el Registro General de la Propiedad. Entonces, estas reservas territoriales que son de dominio y de poder del Estado. Y el 123 que habla las limitaciones de las fajas fronterizas. Y menciona esta norma constitucional: solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades, o sea, guatemaltecos de origen, podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras, medidos desde la línea divisoria. Se exceptúan los bienes urbanos y los derechos inscritos con anterioridad a esta fecha que está en el artículo 123 constitucional. 127, régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgará en la forma establecida por la ley. El 128, aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos y de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad. Y el artículo 153, que es precisamente lo que Kelsen conceptualiza como la aplicación de la norma en el ámbito espacial de validez dentro del territorio, y es el imperio de la ley. No podríamos imaginarnos un estado donde no se pudiese aplicar la ley dentro del ámbito espacial y territorial del estado. Y por ello el artículo 153 refiere: el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Es el imperio de la ley. La norma se va a aplicar a la población dentro del territorio. Entonces aquí unificamos los tres elementos fundamentales del Estado: la norma jurídica, el territorio y la población. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República de Guatemala. Así también la Constitución regula una división administrativa. Les mencionaba cuando hablaba de las municipalidades y el poder municipal. Y refiere este artículo 224 que el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán ser constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios o cualquier otro sistema sin menoscabo de la autonomía municipal. Y esto lo refiere a la Constitución porque precisamente el Código Municipal también regula formas de poder realizar una división administrativa dentro del municipio. Muy brevemente, en el Código Municipal, el artículo 2 del Código Municipal refiere naturaleza del municipio e indica esta norma de rango ordinario. El municipio es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones permanentes de vecindad, multietnicidad, pluriculturalidad y multilingüismo, organizado para realizar el bien común de todos los habitantes del distrito. El artículo 4 del Código Municipal que refiere formas de ordenamiento territorial.
El municipio podrá dividirse en las siguientes formas de ordenamiento territorial. Ya lo habíamos ubicado como que el territorio, como elemento del Estado de Guatemala, se divide en regiones, luego en departamentos y luego en municipios. Y ahora los municipios, según este artículo 4 del Código Municipal, menciona cabecera municipal, aldea, caserío, paraje, cantón, barrio, zona, colonia, notificación, parcelamiento urbano o agrario, microrregión, finca, las formas propias de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas y las demás formas de ordenamiento territorial definidas localmente al interior del municipio conforme lo establecido en el artículo 22 de este código. O sea, estas son otras formas de división del territorio dentro del Estado. El artículo 8 del Código Municipal también resalta los elementos del municipio. Así como el Estado tiene sus elementos fundamentales, el artículo 8 del Código Municipal regula que integran el municipio los elementos básicos siguientes: la población, el territorio, la autoridad, la comunidad organizada, la capacidad económica, el ordenamiento jurídico municipal y el derecho consuetudinario del lugar, el patrimonio del municipio. Estos son los elementos de el municipio, según el Código Municipal. El artículo 22, que mencionaba aquí el artículo 4, donde dice, conforme lo estableció en el artículo 22, lo cito acá textualmente, y dice división territorial. Cuando convenga a los intereses del desarrollo y administración municipal o a solicitud de los vecinos, el Consejo Municipal podrá dividir el municipio en distintas formas de ordenamiento territorial internas, observando en todo caso las normas de urbanismo y desarrollo urbano y rural establecidos en el municipio, los principios de desconcentración y descentralización local y con sujeción a lo establecido en los artículos del presente capítulo. Es importante esto con relación a las normas de urbanismo. De hecho, hay varias disposiciones de urbanismo que en Guatemala han sido respetadas por muchas autoridades municipales. Se me ocurre mencionarles en este momento todas aquellas catástrofes humanas que han sucedido por una mala planificación o incumplimiento o carencia de normas de urbanismo. Podríamos mencionar aquel caso famoso del Cambray en Santa Catarina Pinula, en donde sin tener un adecuado normativa de urbanismo, se autorizaron construcción de viviendas en lugares donde no se podía realizar. Y así podríamos encontrar una serie de falencias de esta división territorial dentro de los municipios. Hay muchos que han provocado precisamente tragedias humanas, ¿verdad? Entonces, al final de esta norma dice que el Consejo Municipal deberá contar con dictamen favorable precisamente para este urbanismo de la Oficina Municipal de Planificación, del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de Fomento Municipal. Al artículo 23 del Código Municipal refiere que el distrito municipal es la circunscripción territorial en la que ejerce autoridad un consejo municipal. La circunscripción territorial es continua y por ello se integra con las distintas formas de ordenamiento territorial que acuerde el consejo municipal. La cabecera del distrito es el centro poblado donde tiene su sede la municipalidad. Entonces hemos venido desde lo general hasta lo más particular, y entonces evidentemente el territorio como elemento del Estado, del Estado determinado, y hablando del Estado de Guatemala, pues ya hemos pasado por la regionalización, los departamentos, los municipios, cómo se integra cada municipio y cuál es el ámbito de aplicación temporal, espacial y territorial de validez, tanto a nivel nacional como a nivel del distrito. Por eso es que este artículo 23 menciona que precisamente el distrito municipal es esa circunscripción territorial donde el consejo aplica
las disposiciones de ese municipio determinado. El artículo 23 ter de la misma ley citada menciona las formas de ordenamiento territorial municipal local y refiere que las formas de ordenamiento territorial municipal establecidas en este código como paraje, cantón, barrio, zona, colonia, distrito, lotificación, asentamiento, parcelamiento urbano o agrario, microrregión, finca y demás formas de ordenamiento territorial municipal corresponde definirlas al Consejo Municipal. Okay. Entonces, hasta acá. Este tema de el territorio, hablando desde el punto de vista filosófico, político, aplicable a un estado determinado, y ya desde el punto de vista legal y cómo podríamos comprender que dentro de nuestro estado guatemalteco y en base a nuestra legislación, cómo la ley, desde la Constitución a las leyes ordinarias, contemplan este ordenamiento territorial y que comprende el territorio como un elemento del Estado, tanto la tierra, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y las zonas limítrofes, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo, así como también todas aquellas disposiciones del derecho internacional entre estados. ¿Verdad? Entonces, esa sería, en términos generales, las disposiciones relativas. Voy a enviarles esta presentación que sirva como una base. Me parece que importante que pudiéramos leer con relación a los elementos del territorio según la conceptualización que hace Hans Kelsen. Y pues la única manera que se me ocurre poder enviárselas es escaneado. Entonces se las voy a mandar al Classroom. Siempre les recomiendo que pues estén constantemente revisando el material que se les pueda remitir. Asimismo, aprovecho la oportunidad para reiterarles y recordarles que necesito que ya empiecen a leer la obra de Juan Jacobo Rousseau, que se denomina El Contrato Social, ¿verdad? Para que no lo dejemos al tiempo, a efecto de que podamos hacer nuevamente una dinámica, ya sea comprobación de lectura o algún trabajo con relación a la obra de Juan Jacobo Rousseau, El Contrato, y que refiere los inicios de cómo se aplica en un Estado el tercer elemento, que es el derecho por medio de la Constitución. Me preguntan de subir las notas. Sí, lo que pasa es que tuve que integrarlas, o sea, no podía enviarles solo las notas del examen, sino integrarlas también con la zona. Y esa integración fue la que me ha tenido un poco atareado, pues ustedes saben, son bastantes los alumnos de la sección, pero esperaría que antes de esta semana, antes del día viernes, ya tengan ustedes sus notas publicadas, porque ya creo que primero Dios el día de hoy termino de integrar y a más tardar mañana para poder subirla. Entonces, Catherine, esa es mi respuesta con relación a las notas. Entonces, si no hay alguna otra intervención, pregunta, ya sea por medio de mensaje o por medio del micrófono, pues entonces damos por finalizada la reunión del día de hoy y pasamos ya para vernos el próximo lunes. Y pues ya poder enviarles las notas como les había ofrecido y pues por favor de parte de ustedes leer la normativa relacionada a cada uno de los puntos que hemos estado viendo y el libro de Juan Jacobo Rousseau, El Contrato Social. Feliz tarde, licenciado. Gracias, Pablo. Igualmente, pasen. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.
Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes a todos. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.